Hemos llegado en nuestro estudio ahora hasta el versículo, hemos terminado el versículo 39, ¿verdad? Terminamos el 38, terminamos el 38 hablando, decía aquí Lucas, el autor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto era parte de la prédica de Pedro, ¿verdad? La primera prédica de Pedro ante los israelitas, los judíos ahí. Entonces, continuando en el estudio, llegamos pues al versículo 39. Pedro señaló que Dios prometió tanto la salvación como el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesucristo como Salvador. Él dijo así, dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Esto no son nomás palabras, ¿verdad? Son cosas bien específicas a lo cual él se está refiriendo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la promesa, ¿de qué promesa está hablando? Pues está hablando de lo que estaba hablando Joel, ¿verdad? Joel capítulo 2, habíamos visto, de que bueno, vamos a continuar aquí en las notas que lo explican. Pedro se refirió de nuevo a la promesa de Joel 2. Joel prometió la salvación a todos los descendientes de Israel y entre el remanente, es decir, los sobrevivientes, como dice la Biblia de las Américas, al cual él habrá llamado, como dijo en el versículo, nuevamente, porque para vosotros, es decir, para ellos, los que estaban, la audiencia directa que estaba escuchando la voz audible de Pedro, pero también para sus hijos, pero no solamente para ellos, sino para otros pueblos, para otras gentes, etnias, los que están lejos. Y claro, eso sabemos, según Efesios, que nosotros los gentiles estábamos lejos, ¿verdad? Y Él nos ha traído cerca, nos ha derrumbado la pared, la barrera que una vez había, y ahora en la iglesia no hay diferencia entre judío ni griego, etcétera. Entonces, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, entonces aquí, aunque Pedro estaba hablando a una multitud judía, los gentiles no fueron excluidos de la salvación, ¿verdad? Jesús había dicho en Hechos 1:8 que sus discípulos serían testigos al mundo entero. Entonces no fue sino hasta Hechos 10, claro, que Pedro predicó directamente a los gentiles. Pero Dios en su omnisciencia, etcétera, ya había hecho claro, Jesucristo ya había hecho claro que ellos iban a ser testigos a todo el mundo. Primero a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y a los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios llama a las personas a sí mismo por medio del Evangelio. Y bueno, podríamos hablar de la dinámica, ¿verdad? Las dinámicas que Dios utiliza para llamar a sí mismo. Dios está usando inclusive la revelación general para declarar que Dios existe, pero específicamente llamando a sí mismo lo está haciendo mediante la ley, mediante la palabra de Dios, mediante la persona de Jesucristo, mediante la iglesia, mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Estos son medios que Dios está utilizando para llamar a sí mismo, pues ninguna persona por sí sola va en busca de Dios, ¿verdad? Juan 12:32 nos dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces Dios está en esa labor hoy día, ¿no? Por medio de Jesucristo levantado, Jesucristo está atrayendo a todos a sí mismo. Entonces, eso es muy importante. Según Levítico 8:10,
el acercarse a Dios solo es posible mediante un sacrificio divinamente señalado, Dios atrae a todo hombre a sí mismo mediante el mensaje del Evangelio. Es mediante el mensaje del Evangelio que estamos proclamando el perdón de pecados, ¿verdad? Mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Y entonces Dios está atrayendo a todo hombre de esa manera. Como digo, nadie busca a Dios, nadie va detrás de Dios. No hay los que son, ¿no? Los que están supuestamente buscando a Dios. Es Dios quien va en busca de uno y nosotros respondemos, ¿verdad?, a su llamado, a sus dinámicas. Como dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera, ¿verdad?, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Entonces, de esa misma forma, y así como en ese momento la manera de ser salvo de esa enfermedad o de la picadura de la serpiente era observando aquella serpiente en la vara, ¿verdad? De esa misma manera Jesucristo tuvo que ser levantado para que nosotros podamos mirarlo y ser salvos, poder creer en Él y ser salvos. Ahora, versículo 40, Hechos 2:40 nos dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y eso entonces habla, son fuertes sus palabras, ¿verdad? Y claro, cada generación es perversa, ¿ok? Pero vamos a saber que esa frase, esa generación perversa, en realidad se aplica en mayor escala a esta generación, ¿no? Pues como él dijo en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Y no solamente eso, sino esa generación también había blasfemado el Espíritu Santo. Y entonces eso también vamos a mirar a continuación. Pedro exhortó a los judíos a que lo escucharan para que pudieran ser salvos de entre la generación de judíos que rechazaron al Mesías. Imagínense, inclusive puede ser que algunos de las personas que estaban aquí presentes fueron algunos que gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y impresionante, ¿verdad? Si yo fuese Dios, yo los tendría toditos tachados. Ah, no, ese gritó, crucifícalo, crucifícalo. Esos jamás, ¿no? No pueden recibir perdón de pecados, van directo, porque son culpables. Pero saben, hermanos, todos de alguna manera u otra, todos hemos sido culpables, ¿verdad? Y Cristo murió por todos nosotros y pagó por todos nuestros pecados. Y ofrece a todos salvación. A todos ofrece salvación mediante el escuchar el Evangelio y creerlo, ¿verdad? Qué precioso ese mensaje, qué precioso es ese anuncio, ¿verdad? Eso es buenas noticias. La generación de judíos que rechazaron al Mesías había caído bajo un juicio especial porque blasfemaron al Espíritu Santo a través de su rechazo, Y para observar esto, vamos a mirar algunos versículos para entender un poco mejor acerca de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, porque evidentemente hay mucha confusión. Quisiera que vayamos, por favor, a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 es un pasaje que menciona esto para que podamos tener contexto, ¿verdad? Si no, tal vez caemos en dudas y hay preguntas al final que
que pues vamos a tratar de tener tiempo, si el tiempo nos permite, pero vamos a abarcar un poco al menos acerca de esto, porque siempre es mi experiencia que hay siempre preguntas sobre esto. La blasfemia del Espíritu Santo, pues pecado que no es perdonado. Entonces, Mateo 12, 22, Mateo, a ver, creo que estoy bien, Mateo 12, 22. Ok, y entonces dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que aquel hijo de David? O sea, la pregunta que están haciendo en realidad es, ¿este es el Mesías? El hijo de David. ¿Es este el Mesías? ¿Por qué? Porque acaba de sanar a un endemoniado ciego y mudo. O sea, ¿quién va a sacar a un endemoniado mudo y sordo? ¿Quién jamás podría salvar o librarlo de aquel? ¿Verdad? Tenía que ser, pues, esto es un poder, no es una típica exorcición que podríamos hacer, por ejemplo, en nombre de Dios, específicamente hoy en nombre de Jesús. Pero en ese entonces, Cristo entonces sana a este endemoniado que es ciego y mudo. Y claro, esto era algo profetizado, además. Entonces se preguntan, ¿será este el Mesías? Entonces, al parecer es, ¿no? Pero fíjese lo que dicen los fariseos, que los fariseos en este caso están representando la casa de Israel en general. Dicen más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, continúa, pero vemos ahí este pasaje, entonces, y el contexto es de estos líderes específicamente están atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Belzebú, ¿verdad? Y entonces es un rechazo preciso, exacto. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y en realidad esto es algo específico a esta generación. Entonces no debemos pensar de que, ¿será que he cometido la blasfemia del Espíritu Santo? Y he llegado a cometer el pecado imperdonable, ¿verdad?
pues no es así como debemos entender. Esto es específico a esta generación que directamente rechazaron vilmente, sabiendo bien, entendiendo bien, teniendo las profecías de lo que iba a acontecer, pues no podían aceptar esto. ¿Por qué? Porque perderían su lugar de poder y privilegio, y entonces blasfemaron el Espíritu Santo. Y eso fue algo específico a esa generación, pues Cristo estaba en medio de ellos, estaba visitándoles, estaba Él presente, etc. Y rechazaron, es decir, negaron su divinidad, y lo atribuyeron a Satanás mismo, ¿no? A poder satánico, para salvar su propio pellejo, su propio poder, ¿no? Ahora, solamente la generación judía que rechazó a Jesús durante su tiempo en la tierra podía cometer este pecado único de blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no? Vemos aquí unos versículos. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Entonces, en medio de su visitación, ellos están negando las obras, ¿verdad?, que hacía el Espíritu Santo. Están negando que es el Espíritu y atribuyéndolo a Satanás. Respondiendo, él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Versículo 43, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Luego el 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa específica. Está hablando del Mesías que había venido a los suyos y los suyos le rechazaron. Esto es algo profetizado de antemano. Simeón sabía, bendito, que mis manos han visto la salvación. No sé cómo dijo, ¿verdad? Cuando vio al Señor Jesucristo, él había calculado conforme a las Escrituras. No había cómo perderse. Si uno quería encontrarlo, podía. Evidentemente podía, pero aquí ellos obviamente rechazaron rotundamente la persona y obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo. Mateo 13:14 nos dice: y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Se cumplió esa profecía, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso era el anhelo, el deseo de Dios, era sanarlos. Sus heridas espirituales por el pecado, ¿verdad? Y ellos buscaban un poder político meramente. Ok, bueno, avanzando aquí a la siguiente presentación que nos corresponde. Vamos a entrar después ya de la prédica de Pedro, a lo que es el versículo 41. Dice así el 41: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa tremenda. Imagínense estar allí y el acontecimiento Entonces, muchos creyeron aquel día. Fueron cortados, como dice en los versículos anteriores, ¿verdad? Que al oír esto se compungieron de corazón, ¿verdad? Les llegó este mensaje.
Escucharon el evangelio de una manera que pues escucharon y creyeron este mensaje, y muchos fueron salvos aquel día. Um, pues actuó poderosamente la palabra de Dios aquel día, el Espíritu Santo, mediante la predicación de Pedro. 3,000 creyentes fueron agregados al número de aquellos quienes habían esperado al Espíritu Santo prometido en el aposento alto. Ahora, si eso hubiese pasado hoy en día, lo primero que hubiesen hecho es construir una mega iglesia, ¿verdad? Para tenerlo bien, para tenerlo lleno de gente y tratar de conseguir. Pero vemos que eso no es lo que sucedió. No es lo que pasó, más bien al contrario, están continuando a reunirse en el lugar habitual. Eso no importaba, el lugar no importaba. Continuaban yendo al estilo sinagoga, ¿verdad? Al templo. Y los vemos inclusive en el pórtico de Salomón, reuniéndose, etc. La cosa no era dónde, la cosa era estar juntos. Y eso era lo que importaba. En estos momentos no era mega iglesia lo que importaba, era estar juntos y estar en la palabra, como vamos a ver en el siguiente versículo. Muy importante este versículo. Dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Yo creo que en cualquier otro momento de la historia hubiese dicho, y se dedicaban continuamente a construir el edificio, y cada uno aportaba y cosas así, ¿no? Y no quiero decir que está mal tener un edificio, es bonito tener un local para ir a reunirse, ¿no? Es difícil cuando hay 300 hermanos o 400 o 20 o lo que sea, y el único cuarto que tenemos disponible es demasiado pequeño, ¿no? Y muchos tienen que pararse afuera o no pueden ni siquiera sentarse, están ahí bueno, eso se entiende, ¿verdad? Pero ellos no estaban dedicándose a reunir fondos para construir, sino estaban en las enseñanzas de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, es decir, acordándose, haciendo memoria del Señor Jesucristo, y a la oración. ¡Wow! Cuatro pilares, 4 columnas muy, muy importantes que nos hace bien como iglesia mantener, ¿verdad? Tan importante. Dice: los creyentes de la iglesia primitiva o del primer siglo dedicaron su tiempo al aprendizaje de la palabra de Dios. Y tan triste es, hermanos, yo les digo honestamente, y en especial estos tiempos, estamos viendo aquí en el norte en especial, digo yo, estoy viendo, observando cómo la palabra de Dios es casi como enemigo de lo que está sucediendo, y ya nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Cuando en realidad la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Nos trae entendimiento, nos apunta al autor, quien es Dios, y pues nos enseña acerca de nosotros mismos, y es imprescindible la palabra de Dios en nuestras vidas. No es pecado, alguno dijo, ¿no? Es pecado no leer la Biblia, ¿verdad? Si vamos a ser legalistas, claro, es pecado. Entonces, mejor hay que entonces anotarse. La siguiente pregunta, si alguien va a lanzar entonces eso, ¿es pecado no leer la Biblia? Ok, entonces dígame usted. La primera pregunta mía sería, entonces, ¿cuánto tengo que leer para que deje de ser pecado, verdad? Y ahí pues, ya directamente hemos caído en legalismo, y Dios nunca dijo eso, no dijo eso, son cosas de hombres.
Lo que sí voy a decir es que es imprescindible la palabra de Dios en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Eso sí, eso es cierto, pero ponerle, eh, ¿no? Entonces, bueno, continuando aquí, el compañerismo entre creyentes se basaba con el aprendizaje de la verdad. Hermanos, la comunión que tenemos, ¿no? La comunión que tenemos no es la comida, ¿no? Aunque la comida reúne, ¿no? Pero, y es lindo tener comida juntos, pero eso no es lo que nos reúne. ¿No es lindo, hermanos? ¿Acaso no hemos experimentado en algún momento ir a un lugar nuevo, ir a una iglesia nueva y nunca hemos conocido los hermanos, pero inmediatamente tenemos una amistad, una comunión muy íntima? ¿Por qué? No por la comida, sino por el Señor Jesucristo. Y su palabra es lo que nos da comunión, hermanos. Eso es lo que nos da unión, unidad, verdadera unidad. Es en base de eso, ¿verdad? Y estos hermanos pues estaban en ese tiempo, eso era uno de los pilares. El compañerismo incluía la comunión y la oración. Wow, no podríamos enfatizar suficientemente la oración, nuestras ofrendas de agradecimiento, de petición ante el Señor, ¿verdad? Visto como como un humo, ¿verdad? Ante el trono de la gracia que va subiendo en adoración al Señor. Versículo 43, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, vemos un tipo de temor en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jehová descendió sobre el monte Sinaí y les dio un temor y dijeron, ve tú, Moisés, después nos cuentas cómo te va, lo que él diga, eso haremos, ¿no? Pero ve tú, no queremos, les dio un temor, pero un temor, que no fue algo lo que Dios está buscando. Este temor es lo que Dios está buscando, es el temor a Jehová, el respeto a Jehová, el darle su lugar, el reconocerle como Dios, ¿verdad? Y el temor a Jehová es el principio, la sabiduría, etcétera, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el temor a Jehová debe existir, debe estar en nuestra iglesia, en nuestros corazones, ¿verdad? Eso es imprescindible en nuestro crecimiento. De ahí parte nuestro crecimiento espiritual, creo yo. Y creo que mientras vamos creciendo, va a ir creciendo nuestro temor a Jehová, ¿verdad? Eso creo que eso es correcto, que debe suceder. Ahora, versículo 44, estos primeros 3,000 creyentes de la era de la iglesia compartían sus posesiones, apoyando a aquellos creyentes que estaban en necesidad. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, ¿ya? Versículo, continuando aquí con el versículo 45, muchos de ellos vendían todo lo que era necesario para proveer a los necesitados. Dice así, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ahora, llegado a Hechos 6, la práctica de compartir las posesiones había terminado. Aquí, como dice, el evangelio fue predicado y muchos fueron salvos, creyendo en Jesús como su Salvador. El siguiente punto, versículo 46, nos dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y quiero hacer una aclaración aquí de esos versículos 46
44, 45. Algunos dicen, pues ahí ve que la iglesia era un estado de demostración a un sistema socialista, digamos, que Jesús era socialista para empezar, ¿verdad? Muchas cosas así se hacen. Ahora, no quiero decir que el capitalismo sea cristiano tampoco, pero lo que sí quiero decir, hermanos, es que el socialismo versus lo que estamos viendo aquí en la iglesia suceder, es que estos hermanos estaban siendo conmovidos, eran creyentes, el Espíritu Santo les estaba conmoviendo y estaban pues motivados individualmente a hacer esto y a compartir todo lo que tenían. Esto no era a la fuerza, no estaban siendo forzados. Aquí no había una, o vendes o compartes o si no, ¿no? Te vamos a tachar del grupo, ¿no? No vas a ser parte del grupo. Ahora, Ananías y Zafira, vamos a ver en el capítulo 5, sí, evidentemente, ellos mintieron. Ese es el problema, mintieron al Espíritu Santo. Y eso fue un gravísimo problema, pero si ellos hubiesen querido dar una parte de su propiedad y quedarse o no, o sea, si eso ellos creían que había sido lo que el Señor les había no dicho que ellos hagan, entonces amén, no amén, hubiesen agradecido, pero ellos sabían bien, Ananías y Zafira sabían bien que el Señor pues les había enviado a vender sus cosas y ellos escondieron, ¿verdad? Y mintieron todavía acerca de lo que había pasado. Esto, hermanos, no estamos viendo aquí que nadie tiene bienes, que todos tenemos que compartir porque ese es el sistema de gobernarnos. No, Señor, eso no es correcto. Y tenemos que, creo, hoy en día especialmente aclarar de que para mí esto no está de ninguna manera motivando o enseñando algún sistema de gobierno que pues todos tenemos que aportar para que el gobierno nos cuide según lo que los gobernantes decidan o dividan para que haya igualdad entre la gente, ¿verdad? El mandamiento acerca de la propiedad privada, no codicies. Bueno, pues eso supone que alguien tiene una propiedad y yo no debo codiciarlo. Si todo vamos a compartir a la fuerza, pues ya no hay propiedad privada, ¿verdad? Y ese mandamiento llega a ser sin sentido, ¿no? Entonces eso es algo que creo propicio simplemente por los tiempos en los cuales estamos viviendo, donde hay muchísima confusión. Ahora, obviamente no estoy queriendo motivar al capitalismo tampoco, pero creo que el libre mercado, donde haya libre mercado, hay mayor libertad de poder expresar y pues mayor libertad a poder opinar, pero principalmente mayor libertad para compartir el evangelio y que la gente pueda pues entonces escucharlo y ser salvos mediante de eso, ¿verdad? Entonces el templo, interesantemente, uno diría, pues, como dije, ¿no? O sea, es interesante de que estos hermanos estaban en el templo, reuniéndose como siempre habían hecho. El templo era todavía un lugar central de la adoración de Israel creyente. Y creo que eso va a ser verdad hasta el día que son perseguidos, o bueno, que Saulo entra a la figura, ¿verdad? Saulo entra unos años después persiguiendo a la iglesia y hay una dispersión, ¿verdad? A partir de eso vamos a ver eso, creo en Hechos 8, si no me equivoco, con Esteban, ¿verdad? Y bueno, entonces están en el templo y posiblemente inclusive estaban en el templo hasta que fue destruido en el 70 después de Cristo, ¿no? Pero después los vamos a ver en hogares,
los vamos a ver en escuelas, en diferentes lugares, lugar que venga, ¿no? Se reunían, estaban juntos y estas 4 pilares eran principales dentro de la iglesia del primer siglo. Los creyentes no se estaban reuniendo por imposición o manipulación. Eso es bien importante. No es una cosa a la fuerza, sino por el puro gozo de su posición en Cristo, obtenida mediante la sola fe en Cristo solamente. Eso no es ni para el gobierno ni tampoco para la iglesia. El obligar deja de ser entonces un acto de agradecimiento, un acto de adoración, ¿verdad? Y eso es, creo que Dios está buscando personas que a consecuencia o como resultado o como agradecimiento, no por culpa, ¿no? Como algunos he escuchado decir, Cristo murió por ti, lo mínimo que puedes hacer es, ¿no? Eso no es, eso es a la fuerza igual, ¿no? Es una manera de hacer sentir a uno culpable, ¿no? Y eso no es gracia de Dios, eso es un tipo de manipulación, ¿no? Y no queremos caer en eso, hermanos. Pues sé porque lo he hecho, ¿no? Y soy culpable, pero no es la manera, ¿verdad? Dios está buscando corazones alegres, contentos, y entonces nos urge compartir, enseñar la gracia de Dios. Esa es la manera de enseñarnos, hermanos. Versículo 47, después de mi pequeña desviada en los versículos 44 y 45, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Interesante, ¿verdad? Interesante. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Aquí ellos están enfocándose en Dios, alabando al Señor y como resultado hallando favor con todo el pueblo. Hermanos, ¿acaso eso no es exactamente lo que Cristo había orado para los que iban a creer mediante el testimonio de los discípulos? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 17, 20, 26. Dijo que mediante el amor mutuo que ellos iban a tener y demostrar, el mundo iba a conocer. Y entonces están teniendo aquí favor con todo el pueblo. El Señor era el que añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Qué dulce, muy hermoso ese testimonio. Mediante la predicación evangelística del mensaje de Cristo, el Señor añadía a más personas a la iglesia naciente. Continuó usando el evangelismo para el crecimiento de su iglesia. Entonces, ahí tenemos marcado, grabado estos primeros instantes dentro de la vida de la iglesia. Ahora vamos a ver la repetición de la naturaleza transitoria de los hechos. Acuérdense de que el libro de los hechos no es doctrinal. Y los que agarran el libro de hechos, hay algunas iglesias que agarran el libro de hechos como si fuera doctrinal. Y entonces terminan pues en conclusiones erróneas, ¿verdad? Y pues piensan que las prácticas, piensan que los acontecimientos únicos del libro de hechos son prácticas para la iglesia y entran en el error, ¿no? Pues eso tenemos que entender. La naturaleza de Hechos es transitoria en naturaleza. Es un libro de historia, no es para enseñanza doctrinal. En Hechos, Lucas registró los primeros días de la dispensación de la iglesia, enfatizando el proceso de transición de la dispensación de la ley a la de la iglesia. La ley, mencionando la ley refiriéndose a la interacción que Dios tiene en su administración con un pueblo, una nación entre naciones, Israel, entre las naciones, entre los gentiles. Y ahora estamos
en proceso, todavía trabajando con judíos, ¿ya? Pero la iglesia sabemos ahora, ¿no? Sabemos que la iglesia no es compuesta solamente de judíos. La predicación de Pedro no va a ser solamente a judíos. Acuérdense de esto. Más adelante, Hechos capítulo 10, vamos a ver una predicación a gentiles, ¿verdad? Pero transitorio, ¿verdad? Estamos llegando a ese paso. Entonces, entendamos que Hechos funciona o trabaja de esta manera. Lucas, el doctor Lucas, está cuidadosamente anotándonos, luego pasó esto, fíjese lo que... Y así, ¿no? Para el excelentísimo Teófilo, para que él vea y tenga estos detalles, el proceso de lo que pasó. Durante el tiempo de Moisés, Dios hizo una transición de la dispensación de la promesa, los patriarcas, en la cual el padre era el sacerdote de la familia, a la dispensación de la ley, en la cual Israel tenía un sacerdocio especializado. Bien, y eso muchas veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? Simplemente miramos el Antiguo Testamento como que todo era siempre igual en el Antiguo Testamento. No, habían dispensaciones, eras donde Dios trabajó diferentemente con los hijos de Dios. De una manera similar, en Hechos, Dios cambió de trabajar a través de Israel y el sacerdocio especializado para trabajar a través de la iglesia y el sacerdocio universal de todos los creyentes. Bien, de todos los creyentes. A menudo durante la transición entre dos dispensaciones, Dios usó eventos únicos y poco comunes. Miremos, por ejemplo, Levítico capítulo 10, y dice así, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Esto era algo, es decir, hubo un cambio en lo que era el ofrecer sacrificios, etc. Y luego, de manejar el sacerdocio dentro del tabernáculo. Luego, versículo 2, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Ahora, nuevamente, esto es nuevo, esto no había pasado anteriormente. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló, diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí en presencia de todo el pueblo, seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Bien. Y entonces posiblemente podríamos ver de una manera no igual, pero similar lo que aconteció con Ananías y Zafira. Y pues algo estaba sucediendo aquí, está habiendo un cambio, una transición, y está estableciendo entonces que el formato o la manera que no se debe mentir al Espíritu Santo sea establecido. Eso fue una sola vez que sabemos que sucedió. Entonces estos dos varones, hijos de Aarón, entraron y dieron pues sacrificio de una manera. Estuvieron haciendo las cosas en el tabernáculo de una manera incorrecta, ofreciendo cosas extrañas. Y entonces cuando ellos en realidad en esta nueva manera de operar, Dios quería que se trate el tabernáculo como su misma presencia, ¿verdad? Y debían hacerlo exactamente al pie de la letra lo que él había mandado. Entraron estos dos y entonces, ¿qué sucedió? Hubo fuego y les consumió, ¿verdad? Ahí lo vieron, ¿verdad?
muy importante ver ese acontecimiento, que lo tenemos en imagen, grabado en video. Ahí está, vienen los dos y el fuego, ¡whoosh!, les consume. Bien, ok. Entonces, bueno, esto era algo, obviamente, algo nuevo. Nuevamente haciendo recuerdo de las 7 dispensaciones de la historia humana. Algunos ven 8, está bien. Lo importante aquí es que veamos que Dios claramente Dios trabajó, obró de diferente manera en diferentes tiempos. No es que Dios cambie, pero su interacción con el hombre ha cambiado claramente. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó todo en 6 días, séptimo día descansó, miró que todo estaba bueno. Adán estaba ahí para sojuzgar la tierra, para señorear, para ser mayordomo de parte de Dios en la tierra. Y esto era un tiempo de que Adán tenía que trabajar nombrando los animales, cuidando el jardín, pero era un tiempo de inocencia. La única cosa que él tenía acceso a absolutamente todo, menos un árbol, nada más, un árbol. Y eso era la forma en que él podía expresar su alabanza, su adoración al Señor, siendo obediente al no tocar aquello que Dios le dijo que no toque, etcétera, ¿verdad? Y entonces cuando él pues tomó de aquello la caída, entonces empezó una nueva interacción entre Dios y el hombre, que es la edad de la conciencia, pues ya habían entrado a entender, a saber al menos el bien y el mal, y entonces ahora según ese conocimiento debían ellos caminar delante del Señor bajo conciencia, el gobierno de conciencia. Luego tenemos con el diluvio, entonces empieza una nueva dispensación, que es el gobierno humano, donde Dios establece claramente marcos básicos para el gobierno humano. Eso lo vemos en Génesis 9 al 11. Y eso termina, esa dispensación termina en realidad con la torre de Babel, donde es esparcido, viene el juicio de la torre, ¿verdad? Y Dios les confunde con lenguajes, etc. Y luego pues empieza una nueva dispensación, que es la dispensación de la promesa. La promesa viene por medio de Abraham, ¿verdad? Y eso dura hasta el exilio, hasta la esclavitud de Israel, ¿verdad? Y empieza pues la nueva dispensación con el Éxodo, cuando Dios los redime al pueblo de esclavitud de Egipto, y entonces empieza una nueva dispensación que llamamos la ley o Israel, ¿verdad? Y eso termina con un juicio también, la primera venida del Señor Jesucristo. Pues Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Y entonces tenemos luego, después que el Señor Jesucristo es resucitado, desciende el Espíritu Santo, inicia en Hechos capítulo 2 la edad o la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Y eso es la dispensación en la cual estamos todavía viviendo nosotros. Estamos hablando de aproximadamente 6,000 años de historia. Y luego, después del rapto, o luego vendrá el primer acontecimiento dentro de la cronología escatológica, lo que es la profecía. El primer acontecimiento, lo que lo que tiene que pasar primero es el rapto de la iglesia. ¿Ya? Y eso no es anunciado, no se sabe cuándo, pero no tiene que suceder ninguna cosa, no hay señales, no hay cosas que tienen que suceder para que suceda el rapto, ¿ya? Eso es muy importante entender, lo que no estamos mirando, hermanos, estamos escuchando la trompeta, ¿ya? Es cuando suene la trompeta que seremos entonces arrebatados a estar juntamente con el Señor. Luego, un lapso después, no sabemos, puede ser inmediato o puede ser un poco después, la tribulación empieza con lo que es el pacto, ¿verdad? El anticristo firma un pacto con los muchos, refiriéndose a Israel,
específicamente, Israel firmará un pacto de un convenio con el anticristo. Empieza entonces la tribulación o la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Que esto tiene que ver con el retorno, lo que Dios está haciendo para hacer retornar el pueblo de Israel de sus pecados. Y entonces Apocalipsis 4 a 20, 10 habla de la tribulación, pero luego en el 19, 20 estamos hablando del Señor Jesucristo que desciende, gran poder y gran gloria, y fíjese, nosotros estamos detrásito ahí. Ahí está el hermano Gil, ahí está el hermano Abraham, están detrás de hermano Humberto, están ahí detrás del Señor Jesucristo. Ahí estoy yo también y viniendo, ¿verdad? Los santos en luz y estamos y se van a manifestar, hermanos. Ese día es la manifestación de los hijos de Dios y toda la creación está esperando este día. Tremendo va a ser, les garantizo, les prometo. Pues aquí entonces es lo que empieza una nueva edad que es la era del milenio, ¿ya? Y entonces todo esto, hermanos, es como Dios está trabajando, es el plan de Dios mediante la historia humana, ¿no? Y luego después del milenio entra pues lo que es el estado eterno. En Hechos, la segunda carta de Lucas a Teófilo, Lucas mismo completó el relato histórico de la vida de Cristo y registró unos 30 años de crecimiento de la iglesia después de la ascensión de Jesús, ¿ya? Eso es Hechos. Hechos es 30 años, los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Esta narración histórica siguió el desarrollo de la iglesia primitiva en Jerusalén y sus alrededores y describió los eventos que mostraron su propagación por todo el mundo romano, ¿ya? Y eso no es... no contó todo, no contó cómo fue el evangelio al África, por ejemplo. No contó cómo se fue al este, ¿no? hacia la China, etc. No contó eso, contó lo que tuvo que ver con el mundo romano. Y eso es la historia que tenemos de estos primeros 30 años de la iglesia. Y entonces muchos de estos acontecimientos son de primera mano, pero también única vez, ¿no? Entonces debemos entender esa figura en el libro de Hechos. La primera parte de los Hechos es judía en naturaleza. Enfatiza el ministerio de Pedro, el apóstol a los judíos, ¿no? Luego vamos a ver un cambio, pero Pedro a menudo se enfocó en el reino, porque Israel necesitaba entender que Cristo no lo estaba estableciendo en ese momento, debido a su rechazo de él. Creo que eso es importante entender. Vamos a mirar unos versículos aquí en el principio, porque vamos a ver esta misma confusión existía dentro de los discípulos después de estar 3 años con el Señor Jesucristo. Entonces es natural que también el pueblo tenía esto. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, hablando del Señor Jesucristo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, ¿verdad? Entonces está enseñándoles acerca del reino de Dios. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora, pues uno diría, ¿qué les pasa a esto? ¿Acaso no entienden que el reino es en tu corazón? Yeah. Y muchos hemos tal vez visto de esa manera, pero ellos no están pensando o no están equivocados. ¿Okay? Cristo no les corrige y dice, oiga, momento, ¿qué les pasa? El reino es en sus corazones. No les dice eso. A continuación, el siguiente versículo dice, y él les dijo, hablando de Jesús, no os corresponde a vosotros saber los tiempos. No dice,
el lugar, dice los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Por poco Jesús no le dice, oiga, ¿no saben que eso es otra dispensación? Y eso va a acontecer. El Padre sabe cuándo y cómo va a hacer todo eso, pero no es ahora lo que ha fijado eso. Y entonces esa confusión existía en ellos. Ellos creían, por eso es que cuando Cristo habló del nuevo pacto, ¿se acuerdan cuando Cristo está estableciendo la cena? Después de celebrar la cena pascual, Jesucristo está estableciendo lo que es la cena del Señor. Y Jesús habla en Lucas del nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto, ¿verdad? En mi sangre. Y entonces se emocionan los discípulos y empiezan a discutir entre ellos quién va a ser el mayor en el reino. O sea, ellos han escuchado nuevo pacto, inmediatamente saltaron a reino. Y eso es muy importante de ver, no es accidentalmente. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto fue prometido a Israel. Y el nuevo pacto tiene que ver con el cumplimiento que va a suceder en el reino. Ahora, no quiere decir que no se ratificó en la sangre de Cristo, en la cruz. Sí, evidentemente fue ratificado, pero no está en cumplimiento hoy día. Va a ser en el reino, va a cumplirse para Israel y para Judá, como dice Jeremías 31:31. Y esas distinciones dispensacionales, hermanos, lo tenemos que tener en claro. Si no, vamos a estar confundidos como esta gente, los hermanos judíos en este momento, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Pablo vino y aclaró muchas de estas cosas para nosotros. Lucas terminó Hechos enfocándose en Pablo, ¿no? Hasta cierto punto de Hechos llegamos con Pedro y luego empezamos con Pablo, un líder más nuevo de la iglesia y el apóstol de Dios a los gentiles. La iglesia había existido bastante tiempo hasta que Pablo llegue, ¿verdad? En esta sección, Lucas destacó el carácter universal de la iglesia. Y eso es importante. Vamos a ver más adelante la iglesia es compuesta no solo de judíos, sino judíos y gentiles por igual. La iglesia fue una nueva entidad que Cristo se enfocó en formar. Dijo Cristo, en tiempo futuro edificaré mi iglesia, en Mateo 16:18. En Efesios 2:11 a 22, si tuviésemos tiempo lo leeríamos, está hablando como que con los que estaban cerca y los que estaban lejos, hablando de los que estaban cerca los judíos, los que estaban lejos los gentiles, los ha hecho uno, ¿no? Un solo hombre, un nuevo hombre, dice, ¿no? Hablando pues ahora de lo que es este nuevo organismo, el cuerpo de Cristo, que no tiene distinción entre etnias. Bien, eso es nueva dispensación, nuevas cosas estamos viendo. La iglesia, estaba compuesta de ambos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Que si somos buenos estudiantes, vamos a ver claramente que en el Antiguo Testamento, con los tratos en la dispensación de la ley, la dispensación de Israel, era muy distinto Israel con el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque la manera que Dios en su soberanía estableció para traer su gloria, para mostrar su gloria, era en un pueblo siendo completamente, extraño, diferente a los demás, a los pueblos paganos. Esta nación Dios iba a ser como ejemplo. ¿Para qué? Para hacer luz a los gentiles. Eso fue la manera que Dios estaba proclamando sus bondades, etc. en aquel tiempo. Ahora es diferente. Por lo tanto, el libro de Hechos es un puente que provee el relato histórico de la transición de los evangelios a las epístolas, ¿no? Entonces es como que se está uniendo la brecha, como vemos aquí, por ejemplo, entre
entre lo que fue en el Antiguo Testamento y nosotros, ¿no? Dios usó eventos, ay, se me fue, no sé qué pasó ahí, perdón, se perdieron el dibujito. No queremos eso. Dios usó eventos únicos y raros durante periodos de transición, ¿no? Y estamos viendo en este momento, son momentos de transición que estamos viviendo dentro de los inicios de la iglesia, ¿bien? Ahora que han visto ese dibujo, entienden todo perfectamente, ¿verdad? Entonces, continuemos. Al principio de los hechos, la iglesia estaba compuesta de creyentes judíos y seguían un estilo de sinagoga al reunirse. Sí, ¿verdad? Eso podemos ver, ¿no? Porque en Hechos 8:4, bueno, vamos a mirar aquí un punto más. Dice, a pesar de que el Señor mandó a estos primeros cristianos a salir al mundo entero, su mensaje del Evangelio se enfocó principalmente a los judíos en Jerusalén y las zonas aledañas, ¿no? Dice Hechos 8:4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Entonces, al principio estaban en Jerusalén, la prédica era a los judíos, ¿verdad? Un mensaje que era orientado a una audiencia judía. Por eso la primera prédica que vimos en los versículos anteriores, Pedro no está predicando conforme a la creación, conforme a una mentalidad gentil, sino está yendo mediante las escrituras. Y habla desde Joel capítulo 2, les predica. ¿Qué tal eso? ¿Cuántos de nosotros predicamos el evangelio usando Joel capítulo 2? Pero al judío es preciso usar ese capítulo, se da cuenta, ¿no? O sea, él está predicando a una audiencia específica y la iglesia fue compuesta mayormente en ese entonces de casi enteramente judíos, ¿no? O prosélitos, ¿verdad? Judíos. Entonces, Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. A judíos. Y entonces, inclusive después de ser esparcidos de esta manera, todavía era solamente a judíos. Entonces, prácticamente están yendo de Jerusalén a Judea, ¿no? Hasta ese momento, y luego van a ir a Samaria y los confines de la tierra. No fue hasta más tarde que se dieron cuenta que la iglesia es una entidad sin distinciones étnicas. Y para eso les voy a invitar a leer ese pasaje de Efesios capítulo 3, 1 al 6. Pablo está hablando de que su apostolado es a los gentiles y está hablando de la gracia que fue dado para que los gentiles iban a ser, la gracia le fue dada a él de explicar lo que es la iglesia y lo que es conformado de parte de judíos y gentiles, etcétera, ¿verdad? Entonces, los creyentes judíos fueron lentos en comprender la administración del plan de Dios para la iglesia, como lo evidenciaban las luchas de Pedro con los líderes judíos creyentes, quienes resentían que los gentiles recibieran el evangelio. ¿Ya? Eso fue algo difícil, y eso fue difícil para Pedro, ¿se acuerdan? Pedro fue ofrecido una visión, creo que lo vio 3 veces, ¿verdad? Hasta que él entienda, y luego recién creyó que el Espíritu Santo, que Dios estaba empezando a trabajar de una manera directa con los gentiles. Cuando lo vio, lo observó a primera mano con Cornelio, ¿verdad? Y luego está dando su testimonio en Hechos capítulo 15, ¿verdad? De lo que había pasado.
Entonces, eso es importante. Falta de tiempo, no podemos leer eso todavía o en este momento, pero les invito a mirar eso en su tiempo libre en casa, como manera de profundizar en el estudio. Estos pasajes son importantes, no quiero decir que no son. El libro de Hechos es históricamente descriptivo, proveyendo detalles fascinantes del desarrollo de la iglesia primitiva. El propósito de Lucas era escribir un recuento histórico a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, no el de proporcionar directrices o pautas a copiar para la iglesia establecida. Creo que ese punto hemos enfatizado, ¿verdad? Hasta este momento bastante, pero nuevamente las notas hacen mención de que el libro de Hechos no es para enseñar cómo funciona la iglesia, ¿no? Es meramente para recontar los inicios, es como una reseña histórica, ¿ok? No por el hecho de que nosotros como iglesia local hayamos empezado, que el hermanito y el hermanito estaban orando y que el Señor les dirigió a que vayan y hagan una horita feliz y que así, ¿no? Y que así sucedió. Estos eran eventos únicos que sucedió en la vida de la iglesia local, ¿verdad? No es que lo repetimos exactamente año tras año de misma manera, simplemente es bueno saber cómo nació, cómo empezó. Y eso es el libro de los Hechos, ¿verdad? Ese propósito tiene de cumplir para nosotros como lectores. No para darnos enseñanza de cómo debemos practicar en la iglesia. Hoy muchos creyentes intentan fundamentar las doctrinas de la era de la iglesia en las experiencias de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, ¿no? Eso es creo importante. En realidad el libro de Hechos es un documento histórico sobre las experiencias de la iglesia primitiva. No deberíamos tener como nuestra meta la duplicación de las mismas experiencias, ya que muchas eran únicas o exclusivas para ese periodo de transición. Por ejemplo, el acontecimiento de Ananías y Zafira. ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano digital ahí, cuántos de ustedes han visto un acontecimiento donde el Espíritu Santo ahí en frente de todos les ha quitado la vida a alguien en plena reunión o en plena, ¿no? Dentro de la iglesia por haber mentido al Espíritu Santo? ¿Cuántos? Pues no hemos visto, ¿verdad? No es algo que está sucediendo continuamente, es algo que fue establecido, que sucedió en ese momento, lo de Ananías y Zafira, pero fue único, fue exclusivo esto, ¿no? Ahora, un par de puntos más y terminamos para esta noche. Dios proveyó las epístolas, no hechos, para instruir a las iglesias, ¿ok? Entonces las epístolas son para doctrina, son para enseñanza en la iglesia, tanto el cuerpo universal como el cuerpo local, ¿verdad? La iglesia local de Cristo, en su establecimiento y función. Y eso tenemos, por ejemplo, en 1 Timoteo, ¿verdad? Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, ¿no? Que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, las epístolas son para enseñarnos estas cosas de cómo conducirnos en la casa de Dios. Entonces, históricamente, Hechos hace una transición desde los evangelios que enseñaron un mensaje del reino solamente a judíos, a la era de la iglesia, la cual enseña el mensaje del evangelio con un alcance global, como se observa en Hechos y se enseña en las epístolas. Bien. Entonces, estamos mirando los primeros 30 años de la historia de la iglesia, empezando en el año más o menos 33 con el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, donde desciende el Espíritu Santo, y terminando en más o menos el año 63
con el carcelamiento de Pablo en capítulo 28. ¿Ya? Entonces, los primeros eventos, etcétera. Y vamos a mirar eso en más detalle, pero justo a tiempo hemos terminado el capítulo 2. Por la misericordia de Dios estamos avanzando lento, pero seguros, ¿no?